Cada hombre tiene sus propias inquietudes en temas de salud. Pensando en eso, hemos creado una zona saludable con un experto, el doctor Gilberto Martínez. Zona Saludable, un programa a la salud de los hombres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a tener un muy interesante programa para hablar de la cirugía oftálmica con rayos láser, que siendo uno de los adelantos más importantes de las últimas décadas, en el campo de la oftalmología, pues el láser se puede usar en varias partes del ojo, del globo ocular, donde será útil para el tratamiento de muchas enfermedades. Hoy vamos a hablar con un especialista en oftalmología, un especialista precisamente en córnea, para que nos explique, nos enseñe y podamos entender mucho más cómo actualmente se están abordando las enfermedades de los ojos, y sobre todo con estos adelantos, ¿sí?, que son importantes, como lo mencionaba, en el campo de la oftalmología. Y que bueno, si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, por favor, háganosla saber y aproveche la presencia de nuestra especialista invitada el día de hoy aquí en Zonas Saludables. Pues esta mañana tengo el placer de contar con la presencia aquí en cabina de la doctora Fabiola de Horta Arellano. Ella es especialista en oftalmología y tiene una superespecialidad en córnea. Doctora Fabiola, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor Gilberto. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a tu amable auditorio por estar aquí con nosotros. Gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo y tu espacio para hablar de la cirugía láser, de esta cirugía oftálmica, que bueno, es uno de los adelantos más importantes en la cirugía oftálmica. A mí me gustaría preguntarte, doctora, ¿qué es la cirugía láser? Pero también, pues, ¿cómo ha ido evolucionando esta parte de la cirugía oftálmica a través de la historia? Claro, para entender mejor cómo es la cirugía actualmente, pues sí es importante ver cómo ha venido desarrollándose. En el año 1900 se empezó a hacer la primera cirugía refractiva, en donde se hacía con bisturí. Pero hacia 1930 un doctor japonés empezó a publicar en donde decía, estamos haciendo esto, pero no está funcionando tan bien como quisiéramos. Los pacientes empezaban a tener complicaciones durante la cirugía, después de la cirugía, y no era tan repetible esa cirugía. Entonces este doctor japonés, el doctor Tamoto Samu, empezó a decir, tenemos que buscar otras tecnologías. Y se empezó a investigar para ver cómo podían mejorar estas complicaciones que tenían los pacientes. Y hacia 1964, el doctor Barraquer, en Colombia, él encontró una nueva forma de hacer cirugía, que es la base de la cirugía actual. El doctor Barraquer desarrolló un dispositivo, que ahora lo conocemos con el nombre de microquerátomo, en donde se hacía un flap, como el de hoy, pero ahí quitaban tejido mecánicamente. ¿Qué es un flap? Un flap es una capita de la córnea, una capa superficial en donde se hace como una rebanada, como un sándwich, y le quitamos el pan de encima. Ese es el flap. Y luego lo regresamos y se llama flap porque no quitamos ese tejido, sino que se retira para quitar el jamón que no me gusta o el jitomate que no me gusta y regreso el pan otra vez. Entonces ese es el flap. Y él empezó a diseñar esa técnica en donde se levantaba ese flap, se quitaba una rebanada de córnea y se regresaba nuevamente el flap. ¿Qué tenía esa córnea que tenía que quitarse? Bueno, los pacientes miopes, la base de la cirugía es eso. El ojo miope es un ojo grande. Yo lo que trato de hacer con la cirugía refractiva es disminuir el diámetro antero-posterior del ojo. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues le quito una rebanada a la córnea. Entonces simulo que el ojo se hizo más chiquito, aunque realmente lo único que disminuíamos era el eje donde llegaba la luz, hacia la córnea y hacia el ojo, y yo le decía al ojo, ya estás más pequeño, ya no tienes problemas de miopía. Por eso se llama cirugía refractaria, porque se está hablando de esta refracción de la luz. Así es, de esa refracción de la luz. Y
Y así empezaron a hacer la cirugía. Las limitantes, pues que la cirugía era solo para miopía. Okay. No se podía quitar el astigmatismo. El astigmatismo se tenía que corregir después con el mismo bisturí, con la misma técnica que se empezó a usar en 1900. Entonces, pues ahí era la limitante fuerte de esa cirugía. Correcto. Y a partir del doctor Barraquer es donde ya se han ido evolucionando las cirugías pues a buscar formas nuevas de moldear esa córnea, no mediante quitar rebanadas grandes de la córnea, porque ahí era menos precisa la cirugía, menos detallista. Entonces, poco a poco se empezó a desarrollar. Hacia 1983 se empezó a estudiar ya el láser, cómo modificaba la córnea. Y empezaron a ver los láser, y empezaron a ver diferentes amplitudes de onda, que bueno, ahí es meternos ya en física, pero las diferentes amplitudes de onda, cómo podían modificar la córnea, cómo se podía moldear, cómo se podía hacer más fino, cómo se evitaba daño a los tejidos adyacentes, o simplemente la córnea, que nada más se moldeara lo que yo quería y el resto no le pasara nada. Okay. Porque sí, más preciso. Más preciso. O sea, que hiciera solamente lo que yo quería y que no me dañara o que no causara efectos adversos en la córnea de abajo de donde yo moldeé, por ejemplo.